Quisiera, así como estamos sentados, cierra sus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana porque eres bueno, Señor. Gracias porque hemos estado teniendo, Señor, un tiempo muy especial, unos días muy especiales, Señor, en donde tú has estado trayendo, Padre, bendición a la iglesia, donde tú has estado trayendo bendición a nuestras vidas, donde tú has estado respondiendo muchas de las oraciones que hemos estado haciendo, Señor, por sanidad, muchas de las oraciones que hemos estado haciendo, Señor, por algunos hermanos que han estado en procesos de recuperación, Señor. Y te damos gracias, Señor. Estamos agradecidos contigo. Estamos agradecidos porque tú has sido bueno. Tú nos has permitido ir y regresar con bien. Nos has permitido, Señor, emprender. Nos has permitido tantas cosas, Señor, que te hemos pedido y que tú nos has concedido, Padre. Hoy estamos agradecidos. Hoy queremos tomarnos este tiempo para darte gracias, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú bendigas, Señor mi Dios, a todas aquellas personas que se encuentran en este momento en una situación tan difícil, Señor, como es la guerra, Padre. Te pedimos, Señor, por los misioneros cristianos que están haciendo el trabajo misionero de tantos años, Señor, tanto en el país de Irán como en el país de Israel, Señor, que han estado predicando tu palabra. Te pedimos por todos aquellos hermanos cristianos que se han convertido, que han sido alcanzados por el trabajo de esos misioneros que han estado ahí durante años predicando, Señor, ocultos, predicando, Señor mi Dios, a escondidas, predicándole, Señor, y alcanzando personas que han estado por un tiempo, Señor, sometidos en otras costumbres, en otras creencias, en otras culturas, pero que ahora te han conocido, que han tenido un encuentro contigo, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú guardes la iglesia, Señor, que está en ese territorio donde hay guerra ahora, Señor. Guarda a tu iglesia, guarda a tus hijos, guarda a tus siervos, Señor. Los ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, en esta mañana que por medio de tu palabra hables a nuestras vidas y traigas, Señor, bendición, traigas sanidad, traigas restauración a nuestras vidas, a nuestras familias, Señor, por medio de tu palabra, Padre. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Antes de introducirnos en la palabra, quiero presentarles una historia. No sé si a algunos de ustedes alguna vez les ha gustado o les ha interesado las carreras de autos, el Fórmula 1, bueno, todos conocemos por el famoso Checo Pérez, ¿verdad? Que era el que ahí estaba representando a México. Pero hay dentro del mundo de ese deporte, hay unas historias muy impactantes y hay una historia que a mí me ha impactado mucho desde hace ya muchos años, de un hombre, un corredor de autos. Él es italiano, se llama Alessandro Zanardi. Zanardi destacó durante hace muchos años, destacó porque era un hombre muy hábil. Era una persona que se caracterizaba por conocer los tiempos de las carreras y casi siempre, cuando ya faltaba una vuelta o dos vueltas para terminar la carrera, él hacía unas maniobras y siempre rebasaba, siempre llegaba en primer lugar. Tenía, podemos decirlo así, como un talento que había desarrollado. Tenía esa capacidad, esa habilidad. Y quiero presentarles un par de videos de él, vamos a verlos, para que se den una idea de cómo era su trabajo, cómo era ese deporte. Él es el del carro rojo.
Esa es la última vuelta de la carrera. Bueno, si vieron cómo se metió, faltando unos segundos para terminar la carrera, se metió. Vamos a ver otro. Tenemos otro video. Él es el rojo también. Call it the overtaking button, and it's a question when you use that overtaking button. And I heard there a great exit off the hairpin onto Shoreline Drive. 103 laps in the books, just 2 to go. Wow, this is great stuff, isn't it? What a climax this race has built up into. We had some dramas in the early parts. Zanardi is biding his time. Now where is he going to go? What a place to go for it. Wow, he's got class. Well, he lost the momentum, but Zanardi did it. He just caught Brian by surprise. He went for it when no one else has been overtaking this afternoon. And Zanardi's done it again. Él tenía esa habilidad, pues yo me atrevo a creer que era como un don, que podía ver en fracciones de segundo los espacios que se abrían y ahí se metía. Y él ganó casi en todas las categorías de las carreras de autos, ganó. Y la primera carrera que vimos fue en el año 96, la segunda fue en el año 98, y empezando la década del año 2000, él estaba en lo más alto. Él era el número 1 en el mundo. Él alcanzó la fama, alcanzó la fortuna, llegó a donde todos los corredores sueñan llegar. Y en el año 2001 nuevamente él entra en una carrera, pero en esa carrera sucede algo. Cuando él va en los primeros lugares, su carro sufre una avería y él sale de la competencia, revisa su carro y ve que todo está normal. Y cuando él ya ve que su carro está normal, en condiciones de seguir, vuelve a entrar al circuito y vamos a ver lo que pasó en el tercer video. Ahí él está fuera de la carrera. Ahí entra. Bueno, hasta ahí. Ese está clasificado como uno de los accidentes más graves que ha habido en las competencias. Las banderas amarillas que estaban ondeando ahí, hay dos banderas, una que es completamente amarilla, que esa la usan para avisarle a los demás pilotos que hubo un accidente en la pista, que tengan cuidado. Pero cuando es un accidente muy grave, entonces sacan la otra bandera, que es, combinan las dos, una que es amarilla completamente
y otra que es amarilla con franjas rojas, que esa significa que el accidente que hubo es tan grave que se termina la carrera, ya no continúa la carrera, se suspende y todos los corredores se tienen que ir frenando poco a poco, no se pueden frenar de golpe y tienen que irse orillando porque ya no hay manera de continuar con la carrera. Entonces, en el año 2001, este hombre, Zanardi, bueno, no se alcanza a apreciar muy bien ahí, pero hay otros videos en donde se ve cómo él sale del circuito, revisa el carro, ve que todo está bien y cuando vuelve a entrar, en un segundo pierde el control del carro y es cuando el carro que iba a un lado lo impacta y como resultado de ese accidente, de ese choque, él perdió las dos piernas, tuvieron que amputar de las dos piernas, estuvo a punto de morir, perdió más de la mitad de la sangre de su cuerpo, la perdió y estuvo a punto de morir y estuvo, después de que él lograron salvar de la vida, estuvo en una etapa de recuperación y estuvo, según él cuenta, en una depresión. Cuando él se despierta después de muchas semanas de estar en recuperación y se da cuenta que sus dos piernas le fueron amputadas arriba de la rodilla. Entonces él entró en un periodo de depresión muy fuerte, muy grave. ¿Y por qué te comento esta historia? ¿Por qué quiero presentarles esta historia? Porque hay una historia en la Biblia que es parecida y quiero que me acompañes ahí en 2 de Samuel capítulo 4. Segunda de Samuel capítulo 4 versículo 4. Dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Este niño, esta es la historia de un niño pequeño. Dice que tenía 5 años cuando sucedieron los acontecimientos de la muerte de Saúl y Jonatán. Si usted se acuerda o ha leído alguna vez la historia de Saúl, Saúl fue un hombre que Dios lo nombró, Dios lo puso como primer rey de Israel, el primer rey en la historia de Israel. Y Dios lo usó de una manera increíble, de verdad. Lo que Dios hizo con Saúl fue algo, nadie se hubiera imaginado que Saúl hubiera llegado a donde llegó, a ser el rey de Israel. Y el hijo de Saúl, Jonatán, dice la Biblia que era un hombre íntegro, era un hombre que tenía temor de Dios y que cuando el reino de su padre entró en crisis, Jonatán tuvo la madurez para entender. Fíjese bien, Jonatán era el hijo mayor de Saúl. Según las costumbres, según las tradiciones de la época, al morir Saúl o al quedar incapacitado Saúl para reinar, al que le correspondía ocupar el trono de Israel era a Jonatán. Pero Jonatán entendió que por el pecado de Saúl Dios traía un juicio a su casa y que Dios había quitado el reino de la casa de Saúl y se lo había dado a David. David y Jonatán fueron amigos y cuando Jonatán entendió que la herencia del trono de Israel no le iba a llegar a él, no, Dios no se la iba a dar a él, se la iba a dar a David. Jonatán lo entendió y lo aceptó. Y dice la Biblia que amó a David, hicieron un pacto de que sin importar lo que sucediera, ellos se iban a apoyar.
sin importar que hubo una época en la que Saúl persiguió a David y lo persiguió para matarlo. Y no solamente lo persiguió yendo atrás de él, sino oprimió a su familia, hizo muchas cosas a todo aquel que ayudaba a David. Saúl se ensañaba con esas personas y Jonatán lo entendió. Jonatán entendió que su padre se había desviado de la voluntad de Dios. Pero hay algo más tremendo todavía, que si a Jonatán le tocaba heredar el trono por parte de su padre, Saúl, a Mefiboset le tocaba heredar el trono cuando Jonatán no estuviera, cuando Jonatán muriera. Entonces, está la casa de Saúl, está todo normal, ¿verdad? Van a una guerra más, como todas las demás guerras que habían librado. Dios había usado a Saúl de una manera increíble para derrotar a los filisteos. Y en esta ocasión, Dios ya había dado una sentencia. Dios ya le había dicho por medio de Samuel a Saúl que el Espíritu de Dios ya lo había dejado. El Espíritu de Dios ya lo había abandonado. Y sin embargo, Saúl quiso ir a la guerra para ganarse el favor del pueblo, porque tenía miedo de que el pueblo lo desechara como rey. Incluso dice la Biblia que mandó traer el arca del pacto para que estuviera en el campamento de ellos, para que así ellos pudieran ganar la batalla. Y sin embargo, la palabra que Dios había dado por medio de Samuel se cumplió, porque murió en combate, murió tanto Saúl como Jonatán, murieron los dos en esa batalla. Entonces dice que un mensajero llegó rápido a la casa de Saúl y dijo: Saúl y Jonatán murieron, se acabó todo, ya el reino de Israel está perdido. Si el rey y su heredero están muertos, no tardan en llegar los ejércitos de los filisteos aquí al palacio y van a matar a todos, ¿verdad? Y al primero que iban a buscar para matar iba a ser al hijo de Jonatán. Y entonces dice que una muchacha que estaba encargada de cuidar al niño lo cargó para correr con él, para huir y esconderse en otro lugar. Pero dice que cuando iba corriendo, el niño se le cayó. Entonces yo no sé si usted puede imaginarse esa escena por un momento, con todo el miedo, con toda la ansiedad que tenían en ese momento, con la incertidumbre de que en cualquier momento el ejército de los filisteos podían llegar. Y los filisteos eran hombres crueles. ¿Se acuerda lo que le hicieron a Sansón? Cómo le sacaron los ojos y lo amarraron en una piedra para que moliera el trigo como si fuera un animal, como si fuera una mula. Entonces dijeron: no podemos permitir que el pequeño príncipe Mefiboset caiga en manos de los filisteos. Y esta muchacha lo carga, y no sé si también quiso cargar algunas maletas, algo de víveres, pero el caso es que probablemente cuando iba bajando las escaleras se tropezó, se cayó y el niño salió volando, ¿verdad? Cayó, rodó por las escaleras. Yo no sé si probablemente se fracturó los huesos, los tobillos, los huesos, las rodillas, los huesos de las piernas. El caso es que dice la Biblia que quedó lisiado. Después de esto, ¿verdad? Podemos imaginarnos que la mujer se levantó, lo cargó, se lo llevó. Ese niño que estaba fracturado de las piernas probablemente no recibió atención médica formal en mucho tiempo. Probablemente esta misma mujer, a como pudo, a como Dios le dio a entender, no sé si a lo mejor lo vendó de las piernas, lo entablilló, le hizo alguna ahí, intentó acomodarle los huesos que se habían salido, que se habían roto. El caso es que la Biblia dice que este niño quedó lisiado. Se escondieron en un lugar en donde los filisteos no los pudieran encontrar, en una aldea muy lejana. Y yo quiero que por un momento usted piense cómo pudo haber sido la vida de este niño
durante los siguientes 10 años. ¿Cómo pudo haber sido la vida de este niño que probablemente le decía abuela a la señora que lo criaba, aunque no era nada suyo, y que se le tuvo que cambiar el nombre? Esta mujer seguramente le cambió el nombre a él y se cambió el nombre a ella para que no la pudieran ubicar. Fue a vivir a un lugar en donde eran completamente extraños. El niño que había crecido, había nacido y sus primeros años había vivido en el palacio del rey, rodeado de lujos, rodeado de comodidades, rodeado de sirvientes, recibiendo el amor de su familia, y de pronto su vida cambió, su vida dio un giro completamente. Se encontró en una situación diferente. Yo me atrevo a imaginar cómo habrá sido para este niño ir a la escuela. Si en nuestros tiempos apenas se han reformado leyes, se han creado leyes para que las personas que sufren de alguna discapacidad puedan tener más accesibilidad, puedan tener mayores comodidades, puedan tener diferentes tipos de ayudas. Pero en aquel tiempo, imagínense, esta persona probablemente llevaba al niño a la escuela, lo ponía ahí en una silla, en un lugar, y el niño no podía moverse por sí mismo, no podía caminar. Probablemente intentaba caminar con la ayuda de algún bastón, de alguna muleta, pero dependía que lo llevaran al baño, que lo cambiaran de ropa, que lo asearan, que lo acostaran en su cama para descansar, que lo levantaran al día siguiente. ¿Puede imaginarse a la vida de este niño? Ahora, yo quiero pensar, ¿qué sucedía mientras él estaba viviendo con esta mujer en una aldea completamente alejada de donde él pertenecía? David llegaba al trono de Israel y David era coronado como rey de Israel, y recibía David todo el reconocimiento, toda la gloria como rey. Todo comenzaba a prosperar, comenzaba a reescribir la historia del reino de Israel con David a la cabeza. Comenzó David a recuperar todo el territorio que Saúl había perdido, a derrotar a todos los reyes de los filisteos. Y mientras tanto, este niño crecía en el anonimato. Lo más probable es que esta mujer, ¿verdad?, a la que el niño llamaba abuela, esta mujer le platicaba, le contaba quién era él en realidad. Decía: en realidad tú eres el príncipe. En realidad ese que está sentado ahí en ese trono es un usurpador. El que debería estar sentado en ese trono eres tú. Tú eres el heredero del reino de Israel. Y le comenzaba a hablar del rey Saúl en sus días de gloria. Le comenzaba a hablar de cómo Dios lo había usado, de cómo Dios lo había levantado, de todas las proezas, de todas las hazañas que el rey Saúl había hecho, cómo se había vuelto famoso. Y este niño comenzó a crear en su corazón una amargura. Yo no sé si alguna vez usted se ha puesto a pensar, hay casos, ¿verdad? Yo no sé si alguno de ustedes es ese caso, que de repente tu mamá o tu abuela o tu abuelo te empiezan a platicar que 2 o 3 generaciones atrás tu familia tenía mucho dinero, y de repente te empiezan a decir: no, hombre, mira, tu bisabuelo, tu tatarabuelo tenían un rancho, ¿verdad? Tenían mucho ganado, vivían en una casa muy grande, tenían muchos negocios, pero un día alguien tomó una mala decisión y todo se vino abajo. Un día alguien decidió hacer un cambio, alguien decidió hacer un movimiento y perdió todo lo que tenía. O alguien cometió un delito, alguien hizo algo indebido y perdió todo. O tal vez no solamente hablamos de riqueza material, pero ¿cuántos de nosotros de repente nos acordamos que cuando éramos muy pequeños
A lo mejor no vivíamos rodeados de lujos ni de comodidades, pero teníamos a nuestra familia, teníamos a papá y a mamá. Pero de repente un día alguien tomó una mala decisión. El papá tomó la decisión de tener otra familia, de irse con otra esposa y nos dejó abandonados. O la mamá en algunos casos, ¿verdad? Y de repente el hijo queda abandonado, los hijos quedan abandonados, el papá se da al vicio o se vuelve a casar, ¿verdad? Y tiene otros hijos y entonces uno queda así como el patito feo. Y tantas historias que muchas veces cuando pensamos decimos, la situación en la que yo estoy pudiera ser mejor, pero alguien tomó una mala decisión. Y a veces eso nos trae amargura, a veces eso nos trae frustración, coraje. A veces decimos, pero ¿por qué fueron tan necios? ¿Pero por qué fueron tan tontos? ¿Por qué? ¿Qué les costaba hacer las cosas bien? ¿Qué les costaba portarse bien? ¿Qué les costaba esforzarse un poco, dar algo más por su familia? Y no nos explicamos, ¿verdad? Pero la realidad es que no podemos hacer nada ya para cambiar las cosas. No está en nuestras manos. Pero te pones a pensar en eso y te da coraje. Entonces, imagínense a este niño cuando escuchaba las historias que su abuela, supuesta abuela, le platicaba de cómo su padre, tal vez esta mujer había criado también a su padre, a Jonatán. Tal vez había sido la niñera de Jonatán también. Y le contaba cómo cuando su padre Jonatán tenía su edad, cómo cabalgaba, cómo tenía sus caballos, ¿verdad? Y cabalgaban en el campo y se iban de cacería y se vestían con las mejores ropas, con las mejores pieles y comenzaba, ¿verdad? Porque a veces las personas grandes así son, ¿verdad? Se ponen a acordar y vuelven a vivir su juventud y te platican todo, pero pues uno que los escucha dice, pues sí, pero pues tú por lo menos disfrutaste un poco de eso, te tocó, a mí no me tocó nada. Entonces, ahora, aunado a esto, yo me imagino, ¿verdad? A mí me gusta usar la imaginación y me gusta imaginarme a este niño Mefiboset yendo a la escuela y el maestro de historia llegando a dar su clase y diciendo, hoy vamos a ver la historia del reino de Israel. Y comenzaban obviamente a hablar de Saúl. Y obviamente, como ya estaba el otro rey, que era David, pues entonces los maestros de historia dicen por ahí, ¿verdad? Que la historia la escriben los vencedores. Empezaban a hablar, no, mira, Saúl fue un hombre malo, Saúl fue un hombre que se apartó de Dios, Saúl fue un hombre que se volvió loco debido a su avaricia, debido a su hambre de poder, debido a su pecado. Y comenzaban a sacar tal vez todas las cosas malas de Saúl. Y el niño estaba ahí escuchando eso en la escuela y tal vez por dentro él sentía ese coraje de querer gritarle a todos y decirles, eso es mentira. Él era mi abuelo y eso es mentira. Todo lo que están diciendo de él no es verdad. Y había una frustración, pero una vez más, él ya no podía hacer nada por cambiar la historia. Y tal vez en la escuela los demás niños se burlaban de él y no sabían de dónde venía, no sabían quién era su familia, no sabían de dónde había salido. Simplemente un buen día apareció ahí, ¿verdad? Era el foráneo, era el nuevo, era el extraño. Y aparte con su condición física, todo el mundo lo despreciaba, todo el mundo se burlaba de él, todo el mundo le hacía maldad, ¿verdad? Porque se daban cuenta que era muy amargado, hacía muchos corajes, entonces probablemente lo molestaban para hacerlo enojar. Y cuántas cosas no pudo haber pasado este niño Mefiboset. Pero un día la historia cambió. Un día Dios puso un sentir en el corazón de David. Y quiero decirte algo, muchos de nosotros somos como Mefiboset. Escuchamos que el pasado fue mejor, pero la condición en la que nos encontramos. ¿Tú crees que Mefiboset alguna vez le preguntó a esa señora a la que él probablemente llamaba abuela? Le preguntó y le dijo, oye, ¿no era más fácil
que me agarraras la mano y me dijeras, corre. Un niño de 5 años ya puede correr. Lo agarras de la mano y ya puedes correr con él. Probablemente este niño alguna vez le dijo a esa mujer, ¿por qué rayos me tenías que cargar e intentar bajar corriendo las escaleras? ¿Por qué tuviste que tomar esa decisión? ¿Por qué no pensaste que podía suceder un accidente? Y él vivía con esa frustración de saber que un segundo, un instante, una mala decisión tomada cambió su vida para siempre, para mal. Él vivía en un lugar en donde la gente vivía en la pobreza, en la miseria. Y no solamente hablo de la economía, pero en la miseria espiritual, en la miseria del corazón. Y muchos de nosotros vivíamos ahí también. Muchos de nosotros éramos vecinos de Mefiboset. Vivíamos ahí en la amargura. Vivíamos en la frustración. Vivíamos en el coraje, en la impotencia de decir, si otra hubiera sido mi realidad, si mi papá no lo hubiera regado, otra hubiera sido mi vida, si mi mamá no hubiera tomado esa decisión, otra hubiera sido mi vida, ¿verdad? Si mi abuelo no hubiera sido tan mujeriego, si no hubiera sido tan vicioso, si no hubiera sido un delincuente, ¿verdad? Tantas cosas que podemos pasar y que espiritualmente podemos sentirnos lisiados porque de pronto alguien creyó que te podía ayudar o alguien pensó que podía tal vez hacer algo por ti y en vez de ayudarte te dañó, en vez de ayudarte te perjudicó. A lo mejor te casaste creyendo que, como dicen en los cuentos, ¿verdad?, ibas a ser feliz para siempre y fueron felices para siempre. Y a lo mejor en vez de hacerte feliz para siempre te desgració la vida. Y a lo mejor tú buscaste un trabajo, fuiste a un lugar creyendo que en ese trabajo ibas a prosperar y lejos de prosperar te fue mal, lejos de prosperar te metieron en problemas, lejos de prosperar te metieron en chismes, lejos de prosperar te fue mal. Y entonces tú empiezas a decir, ¿por qué? ¿Por qué lo que debió haber sido una ayuda para mí me terminó dañando, me terminó dejando lisiado? Muchos de nosotros, hermano, durante mucho tiempo hemos estado lisiados, aunque tal vez físicamente estemos muy bien, pero por dentro estamos lisiados. No podemos valernos por nosotros mismos. No podemos, no somos capaces de salir adelante por nosotros mismos en la vida. Siempre dependemos de que alguien nos ayude y a veces el orgullo, la arrogancia, la soberbia es tanta que preferimos quedarnos tirados en el lugar donde estamos antes que pedirle ayuda a alguien. Y estamos en esa condición durante años, creyendo que así vamos a vivir para siempre y así nos vamos a morir. Y quiero decirle qué fue lo que pasó. Ahí mismo en 2 de Samuel, pero en el capítulo 9, cuando David ya estaba más o menos estable en su trono, dice 2 de Samuel 9:1, dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David:
Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo a David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Dese cuenta cómo Mefiboset estaba tan dañado que cuando David empieza a investigar, David, una vez que ya el reino estaba un poco estable, ya los enemigos comenzaban a disminuir, ya David tenía un poco más de libertad para pensar en otras cosas que no fueran la guerra. Y tal vez un día David estaba en el palacio y comenzó a acordarse de su amigo Jonatán, del pacto que habían hecho, que sin importar lo que sucediera, siempre iban a estar para apoyarse. Y entonces David dice: ¿cómo no alguien me diera la noticia de que todavía queda vivo alguien de la casa de Saúl, alguien que sea familiar de Jonatán, para que yo pudiera hacer misericordia de él? Y alguien le dice: mira, pues por allá anda uno que trabajó en la casa de Saúl, trabajó para Saúl, a lo mejor él sabe algo. Y lo mandan a llamar y le preguntan: ¿quedó alguien? ¿Vive alguien de la familia de Saúl? Y dice: el hijo de Jonatán está lisiado de los pies, pero yo he oído que vive en Lodebar. Lodebar significa pastos secos. Significa un lugar donde no hay alimento espiritual. Significa un lugar en donde no hay manera de nutrirse, de alimentarse. Un lugar donde hay solamente debilidad, quebranto. Y ahí estaba Mefiboset. Y cuando, imagínense, Mefiboset viviendo ahí en una pequeña choza, toda la gente burlándose de ellos alrededor. Probablemente tenían que batallar para comer todos los días. Y un día estaban ahí en su pequeña choza, y de repente ven cómo llega una comitiva real. Comienzan a llegar gente de a caballo, en carrozas. Comienzan a llegar personas importantes, y empiezan a llegar a la casa. Empiezan a preguntar: ¿dónde vive una persona con tales y tales características? Y le dicen: pues mira, aquí no lo conocemos por ese nombre, pero el único jovencito de esa edad más o menos y que está lisiado, pues vive en esa casa de allá. Y cuando la gente de David llega, le dice: vámonos, porque el rey quiere verte, el rey David quiere verte. Probablemente ellos pensaron lo peor. Probablemente ellos pensaron: por fin David dio conmigo, me debe de haber estado buscando todo este tiempo para matarme. Era la costumbre en los tiempos antiguos que cuando un rey derrocaba a otro, tenía que matar a toda su descendencia para que nunca hubiera alguien que pudiera más adelante reclamar el trono. Y cuando Mefiboset es llevado a la presencia de David, dice que se postró sobre su rostro, se postró en tierra con mucho temor. Tal vez iba temblando. Y David le preguntó, le dijo: ¿tú eres Mefiboset? Y él dijo: sí, yo soy Mefiboset. Y David le dice, lo primero que le dice: no temas, no tengas miedo, no tengas esa actitud, no estés a la defensiva, no te va a pasar nada malo. Y le dice David: quiero decirte algo, tu papá era mi mejor amigo. Quiero decirte algo, tu papá me ayudó cuando yo más lo necesitaba. Tu papá me tendió la mano. Él me enseñó todas las cosas que yo necesitaba saber cuando yo vivía en el palacio. Él me defendió de la gente que quería hacerme daño. Y quiero decirte algo, Mefiboset, no solamente quiero restaurar tu nombre,
le dice: te voy a dar la herencia que te pertenece. No te puedo dar el trono, porque el trono fue Dios quien me lo dio a mí. Dice: pero te voy a devolver todas las tierras que le pertenecían a Saúl, tu abuelo, que le pertenecían a tu familia. ¿Se imagina eso? Te voy a devolver todas las haciendas, todos los ranchos, todo el ganado, todo lo que le pertenecía a tu abuelo y a tu padre. Te lo voy a dar. Vas a tener riquezas inmensas. Vas a ser un hombre acaudalado, millonario. Vas a tener todo lo que necesites. Pero lo más importante de todo, Mefiboset, a partir de hoy, todos los días de tu vida, tú vas a tener un lugar en mi mesa. Tú vas a comer conmigo en mi mesa, porque tú no perteneces a Lodebar, tú no perteneces a donde vives. Tú perteneces a la mesa del rey, y te vas a sentar en la mesa del rey conmigo. Y dice la Biblia que él le restauró todo. Dice: entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y todo dice, y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y el versículo 13 termina diciendo: y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Quiero decirte algo. ¿Por qué era tan importante que Mefiboset se sentara en la mesa del rey? Porque la mesa, la costumbre en los tiempos antiguos era que ellos se sentaban en el piso. Ellos se sentaban en unos cojines en el piso, pero ninguna mesa usaba mantel. La única mesa que usaba mantel era la mesa del rey. Entonces, cuando Mefiboset se sentaba en la mesa del rey con los demás hijos del rey, sentado a la mesa del rey, no había ninguna diferencia entre Mefiboset y los hijos del rey, porque el mantel cubría las piernas de Mefiboset. Entonces no había ninguna diferencia a los ojos de la gente que entraba ahí. Mefiboset era un muchacho normal, igual que los demás. No se le veían sus piernas porque estaban cubiertas por el mantel de la mesa del rey. Por eso es importante que usted y yo entendamos, hermano, que cuando hemos sido llamados por Dios, por medio de Jesús, hemos sido llamados para estar sentados a la mesa del rey. Y quiero decirte que cuando tú y yo nos sentamos a la mesa del rey, hay algo que se llama la gracia de Dios, que es ese mantel que cubre nuestras faltas, que cubre las partes de nosotros que nos dan vergüenza, cubre las partes de nosotros que nos hacen entrar en conflicto, cubre las partes de nosotros que no nos gustan, la parte de nuestro carácter, la parte de nuestro pasado que está tal vez manchada con vergüenza, con tantas cosas que no quisiéramos ni siquiera a veces pensar en ellas. Pero si tú y yo nos alejamos de la mesa del rey, todo mundo puede ver que estamos lisiados. Pero si tú y yo nos mantenemos sentados a la mesa del rey, nadie se da cuenta de nuestras imperfecciones, porque la gracia de Dios nos cubre. La gracia de Dios nos cubre. Ahora, ¿qué es sentarse a la mesa del rey? Es estar en comunión con el Señor. Mefiboset era un príncipe, pero nadie lo sabía. La gente que vivía con él en Lodebar no lo sabían. Se burlaban de él, lo menospreciaban. Pero el día que vieron a los heraldos del rey llegar a buscarlo, el día que a lo mejor
Llegó el periódico del día siguiente ahí a lo de Bar, y en la primera página estaba la foto de Mefiboset junto al rey David, y dice: Mefiboset, el príncipe que estaba perdido, ha aparecido nuevamente. Ahora imagínate la gente que se burló de él, la gente que lo menospreció, la gente que lo hizo enojar, la gente que probablemente abusó de él, que lo pisotearon, que lo humillaron. Ahora lo ven en primera plana, sentado a la mesa del rey, vestido con ropas reales, con una diadema de príncipe en su cabeza. Y ahora era uno de los empresarios más exitosos y más grandes y millonarios del país. Y de repente dijeron: pero si él vivía ahí en una choza bien humilde, bien todo sucio y todo. Pero donde él vivía, o la condición en la que él se encontraba, no cambió lo que él era por dentro. Él siempre fue un príncipe. Él siempre fue un príncipe. Y eso no cambió por el lugar donde él estaba. Y cuando el rey lo mandó llamar y lo sentó a su mesa, salió el príncipe que estaba dentro de él, dormido, que había estado cubierto por capas de pecado, de culpa, de vergüenza, de temor, de frustración. Pero cuando el mantel del rey lo cubrió, ya nadie decía: ahí está el lisiado. Ahora decían: ahí está el príncipe. Ahí está el príncipe. Ahí está ese muchacho que es descendiente de los reyes. Hay sangre de reyes corriendo en sus venas. Ya nadie se burlaba de él. Ya nadie lo recordaba como el niño huérfano, como el niño lisiado, como el niño sucio, como el arrimado, como el muerto de hambre, como el huérfano. Ya nadie lo llamaba así. Ahora le llamaban el príncipe Mefiboset, el que está sentado en la mesa del rey. Y quiero decirte algo, hermano: cuando tú y yo cultivamos nuestra relación con Dios, cuando tú y yo estamos sentados en la mesa del rey, la gracia de Dios te cubre. La gracia de Dios cubre nuestras faltas. La gracia de Dios cubre nuestros errores. La gracia de Dios cubre tu pasado. Y lo que hayas vivido, lo que te haya pasado, no cambia lo que Dios puso en ti. Porque si Dios puso en ti a su Hijo, eso no cambia. Aunque hayas pasado por lo que hayas pasado, siempre fuiste el príncipe, siempre fuiste el Hijo de Dios. Así como Dios te nombró un día hijo suyo, hija suya, eso seguiste siendo, aun cuando tal vez pasaste por momentos difíciles. Pero lo que hayas pasado, donde hayas estado, la gente que haya estado contigo, no cambió lo que tú por dentro eres para Dios. Amén. ¿Quieres ver cómo terminó la historia de Zanardi? Después que le amputaron las piernas, él pasó por un tiempo de depresión tremendo. Pero un día él despertó y él dijo: perdí las piernas, pero mi corazón sigue siendo el mismo. Y comenzó a hacer ejercicio, comenzó su terapia de rehabilitación, comenzó a entrenar nuevamente, comenzó a usar la parte del cuerpo que todavía le quedaba. Y él pensó y dijo: pues tal vez ya no tengo mis piernas, pero todavía puedo hacer algo. Y el siguiente video que vamos a ver, es un video ya editado, ya no pude encontrar el video original, pero es un video que resume un poco lo que sucedió. El accidente de él fue en el año 2001. Bueno, este video resume un poco lo que sucedió en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012. Vamos a ver este video. Es él, ahí está, por Italia, Zanardi. Él está ahí en las competencias con bicicleta manual.
Ahí está entrenando y ahí está ya en la competencia. Y llega a la meta en primer lugar. Y ahí está recibiendo la medalla de oro. Ganó la medalla de oro en Londres 2012. Después de haber perdido sus piernas, él declaró y dijo: perdí mis piernas, pero no perdí lo que Dios me dio en mi corazón: ser un campeón, ser un ganador, ser un luchador. Y él hasta el día de hoy sigue compitiendo. La competencia en la que él sufrió el accidente tenía que completar 13 vueltas al circuito. Y en las primeras vueltas fue cuando sucedió el accidente. Y años después le diseñaron un carro especial para él, que pudiera controlarlo solo con las manos. Y regresó a ese circuito, regresó a esa pista y completó él solo las 13 vueltas. Dijo que eso era algo que él quería hacer para no quedarse con esa frustración. Y completó las 13 vueltas en el circuito con ese carro. Y después de eso ganó el oro paralímpico en Londres 2012. Ganó el oro en Río de Janeiro en 2016. Y ha competido y sigue compitiendo. Y él dice siempre esas palabras: la vida me quitó las dos piernas, pero no me quitó lo que Dios me dio en el corazón, que es ser un campeón. Entonces esta historia para mí resulta muy impresionante, porque muchas veces nos dolemos de que la vida nos ha quitado algunas cosas. Nos dolemos de que por culpa de que alguien nos hizo algo, o por culpa de la mala decisión de alguien más, estamos sufriendo y estamos ya en bancarrota y no podemos salir del hueco donde estamos. Y es importante que volteemos a ver historias como la de él, pero también las historias que están en la Biblia, que nos dicen: mientras nosotros estemos por nuestra cuenta, nuestras debilidades están expuestas, nuestras fallas están expuestas, nuestro pecado está expuesto. Pero cuando tú y yo venimos a la mesa del Rey y nos sentamos, el mantel de la gracia de Dios cubre todas nuestras faltas, cubre todos nuestros defectos, cubre todo aquello que nos avergüenza, todo aquello que nos condena, porque así es la gracia de Dios. Amén. Quiero pedirte que te pongas de pie conmigo en esta tarde. Y así como este hombre Zanardi, y así como Mefiboset también, es necesario que tú y yo entendamos que el lugar al que pertenecemos es el lugar que Dios ha diseñado precisamente para que tú y yo podamos estar y sentirnos que somos aceptados, porque eso es lo que somos. Somos aceptados en la presencia de Dios. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos. Y yo sé que muchos de nosotros hemos batallado durante mucho tiempo con cosas que han sucedido en nuestra vida y que nos han marcado y que nos han mantenido durante mucho tiempo, durante años, tal vez durante décadas, tal vez te han mantenido atado y te han mantenido en un bache espiritual, solamente dando vueltas y vueltas en el mismo lugar, porque sientes que tu vida se arruinó, se atrofió por una mala decisión en el pasado. Hoy quiero decirte algo: si tú vienes a la mesa del Rey, nadie va a notar nada, solamente que eres un príncipe más que está sentado en la mesa del Rey. Eres un príncipe más, eres una princesa más que está sentada a la mesa del Rey. Y yo quiero invitarte en esta tarde a que vengas al altar. Si tú has estado pasando por tiempos difíciles, si tú has estado pasando por tiempos en donde dices situaciones que te han marcado, situaciones que han hecho que tu vida se convierta
en mucho sufrimiento, en mucho dolor, quiero decirte algo, que el Rey te ha mandado llamar para que te sientes a su mesa, para que dependas de la gracia de Dios y no de las circunstancias que te rodean. Si tú quieres, si tú dices: Señor, yo quiero estar sentado en tu mesa, quiero que el mantel de tu gracia me cubra y olvidarme de todo lo que ha pasado y solamente ver lo que tú tienes para mí de ahora en adelante, ven al altar y vamos a orar. Ven al altar y ven a decirle: Señor, yo ya no quiero seguir batallando con mi frustración, yo ya no quiero seguir batallando con mi pasado, ya no quiero seguir batallando con los errores del pasado, con las malas decisiones, hayan sido mías o hayan sido de alguien más. Ya no quiero seguir sufriendo, ya no quiero seguir mirando mis piernas y compadeciéndome de mí mismo por no poder avanzar, por no poder caminar, por no poder salir del lugar donde estoy. Ahora quiero mirar a mis piernas y ver solamente el mantel de tu gracia cubriendo mis errores, el mantel de tu gracia cubriendo mis defectos, cubriendo mis pecados, cubriendo, Señor, aquello que me da vergüenza de mí mismo, cubriendo aquello por lo cual fui juzgado, por lo cual fui rechazado, por lo cual fui lastimado. Señor, hoy quiero que tu gracia me cubra y hoy quiero recordar y quiero escuchar, Señor, que tú me digas: tú vas a comer a mi mesa como uno más de los hijos del Rey, como uno más de mis hijos. Puedes venir al altar y levantar tus manos un momento y vamos a declarar que somos hijos del Rey, que somos hijos de Dios. Levanta tus manos y vamos a adorar al Señor en esta tarde. Y Él está quitando todo aquello que te impide ver lo que eres en realidad, lo que Dios te ha llamado a ser. El mantel de la gracia de Dios está cubriendo todas tus faltas, todas mis faltas, todo aquello que nos causa temor, todo aquello que nos causa vergüenza, todo aquello para lo cual estábamos discapacitados, que no podíamos hacer. No podíamos dar pasos para arreglar nuestro matrimonio, no podíamos dar pasos para arreglar la situación con nuestros hijos, no podíamos dar pasos para arreglar la situación con nuestros hermanos, porque estábamos lisiados. Pero el día de hoy vienes a la mesa del Rey y el mantel de la gracia te cubre, y el mantel de la gracia hace que solamente salga de ti, que solamente se vea en ti el hecho de que eres un hijo de Dios, que eres un príncipe sentado en la mesa del Rey, sin ninguna diferencia de los demás príncipes. Puedes levantar tus manos una vez más y decirle: Señor, tú abriste el mar, tú hiciste lo que era imposible para mí, Señor. Tú me ayudaste a pasar por donde era imposible que yo pasara. Tú me ayudaste a vencer lo que era imposible que yo venciera, Señor. Señor, estamos delante de tu presencia en esta tarde. Padre, tú conoces nuestro corazón, Señor. Tú conoces nuestras necesidades. Tú sabes, Señor, que había caminos que eran imposibles para nosotros de cruzar. Había un mar que nos impedía cruzar y tú has abierto ese mar. Tú has abierto caminos donde no había caminos, para que nosotros pudiéramos llegar hasta ti, Señor, para que nosotros pudiéramos llegar hasta donde tú estás y sentarnos en tu mesa, Señor. Hoy nos sentamos en tu mesa. Hoy tomamos ese lugar que no nos merecemos, pero que nos pertenece porque tú nos lo has dado, Señor, porque tú has declarado que es para nosotros, Señor. Tú nos has hecho tus hijos, Señor. Tu palabra dice que antes estábamos lejos, pero ahora estamos cerca, que antes éramos extranjeros, advenedizos, pero ahora somos hijos tuyos, Señor. Ahora somos hijos tuyos, sentados a tu mesa, Señor, convidados para poder tener comunión contigo, para poder estar siempre delante de ti, en tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, hoy recibe, Señor, nuestro agradecimiento. Hoy recibe, Señor, nuestra adoración. Hoy te decimos, Señor, gracias, porque solamente tú pudiste abrir ese camino
camino para que pudiéramos llegar hasta ti, Señor. Solamente tú pudiste vencer todos los temores, todas las inseguridades, toda la vergüenza que había en nosotros, Señor, para poder llegar hasta ti. Cúbrenos, Señor. Cúbrenos con el manto de tu gracia. Cúbrenos, Señor. Ya no queremos ver nuestros defectos, ya no queremos ver nuestras heridas, ya no queremos ver nuestro pasado. Ahora solo queremos ver lo que tú has puesto delante de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, levanta tus manos. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Gracias, Señor Jesús.